Bien, bueno, empezamos a grabar la clase, ¿seguimos? Bien. Ahí les estoy subiendo el power. ¿Se ve? Yo no Ah, lo no, veo. no. No, No. todavía no lo No veo, lo veo, perdón. la verdad. No, No, yo veo no. como que está cargando. Ah, pero sí, ahí ya lo va a cargar. Claro, a mí me dice, ha empezado la función de Ahí, compartir. Ahí Ahí profe. está, está. profe. Ay, buenísimo. Bueno, parece que vamos a resolver el tema de la tecnología, finalmente. Bueno, menos mal. Bueno, gente linda, gracias por la paciencia. Eh, vamos a, lo vamos a afrontar y lo vamos a sacar. Bueno, decíamos, habíamos quedado en que analizábamos todas las dimensiones de la persona íntegramente, o sea, con una mirada integral, y dentro de esa integralidad están las dimensiones, ¿sí? De calidad de vida que nos ordenan para mirar distintos aspectos de la persona con discapacidad. Y que una de esas dimensiones es la dimensión de los derechos, ¿sí? Y que si hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, no podemos dejar de hablar de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Esta convención que tiene que ver básicamente con resguardar y proteger los derechos de estas personas, ¿sí? De este colectivo, junto con otras organizaciones. Están las organizaciones internacionales de derechos humanos, están todo lo que son las convenciones de los derechos del niño. Bueno, hay un montón de marco jurídico que complementa esta convención, pero la importante es la convención, ¿sí? Sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bien, es importante que sepan que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad está escrito en lectura fácil y en formato accesible, porque tal como decíamos antes, no es solo que ustedes tengan que ser guardianes al trabajar con personas con discapacidades de la pedagogía terapéutica, no solo que tienen que ser guardianes de esos derechos, del resguardo de esos derechos, sino que tienen que trabajarlos con las propias personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, como es un documento que resguarda y protege derechos de las personas con discapacidad, está en lectura fácil y formato accesible, de modo que se les facilite el poder trabajar con las propias personas, ¿sí? Bien, acá hay un planiferio, ¿sí? Este planiferio da cuenta de los países en relación a la convención, ¿sí? Los países que están en verde oscuro son países que han firmado y han ratificado digamos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los países que están en verde clarito lo firmaron en algún momento, pero como cada 4 años se vuelve a ratificar, no se ha ratificado y ha quedado ahí. Estados Unidos es uno de esos países que no ha firmado la convención, ¿sí? Que no la firmó en su momento, pero no la ratificó. Porque ellos dicen que en realidad protegen y resguardan tan bien los derechos que no les hace falta. Esa es la postura de ellos. Y los países que están en gris son los países que ni han firmado ni han ratificado la convención, ¿sí? Mayormente están ubicados en África, en Sudáfrica, ¿sí? Y en realidad tiene que ver con ideologías y posicionamientos que adopta cada país. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué es una Profe, igual Diga. le iba a decir que entonces, según ese mapita, nos pone en un buen lugar a lo que es Argentina, Sí, porque claro que estamos sí. siempre con... Ah, eso. Sí. Argentina está muy bien en relación a la convención.
tiene fuerza de ley en nuestro país a través de la ley número 27.044, es decir, que se convierte en ley, y se han ganado, chicos, un montón de juicios y un montón de demandas a partir de la aplicación de la convención, ¿sí? Si se fijan, acá está, hay un simbolito donde dice una convención es un acuerdo importante de un grupo de países, que un grupo de países o instituciones establece sobre un tema. Fíjense que hay un simbolito como de un librito, ¿sí? Ese es el simbolito de lectura fácil, ¿sí? Así que, bueno, es importante porque esta convención está en lectura fácil. Después ustedes van a leer tranquilos y tranquilas todo lo que dice la convención, van a hacer un análisis, miran los artículos que tienen, son más de 50 artículos, ¿sí? Pero en realidad lo que importa es que a ver, en la convención está plasmado cuáles son los derechos que deben respetarse de las personas con discapacidad, ¿sí? Protegerán los derechos, van a contribuir a reducir la desventaja social, promueven la participación de las personas en la vida civil, política, económica, social y cultural, ¿sí? Y en realidad está muy basada en el paradigma que ya habíamos hablado cuando hablamos de la historia, que es el paradigma de los derechos humanos, ¿sí? Y que nos atraviesa a todos y a todas, ¿sí? Después define también, chicos, hace algunas precisiones y algunas definiciones de lo que implican algunos conceptos, como son, por ejemplo, lo que es una barrera, ¿sí? Lo que se entiende por lenguaje, cuáles son las formas de comunicarse, qué implica un lenguaje accesible, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y después empieza a hablar de distintos tópicos en relación a las personas con discapacidad. Entonces hay un artículo que habla de el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hay otro artículo que resguarda los derechos de las mujeres con discapacidad, que es todo un tema, chicos. Es todo un tema, el tema de los derechos de la mujer en sí. Imagínense en una condición, en una situación de vulnerabilidad, como es una situación de discapacidad. Habla de los derechos de niños y niñas con discapacidad. Habla de la toma de conciencia de la necesidad de concientizar a la sociedad por la inclusión. Habla de la accesibilidad, que es un tema que vamos a trabajar enseguida, muy fuertemente, y que es un tema muy importante en estas concepciones actuales y en esta mirada actual hacia la discapacidad. Habla del derecho a la vida, habla de los riesgos de emergencias humanitarias, qué pasa cuando hay emergencias humanitarias con la discapacidad. Ustedes habrán visto ahora que si bien no está catalogada como tal la situación del coronavirus como una emergencia humanitaria, ¿sí? Esta emergencia hace más referencia, entiendo yo, a las catástrofes naturales, a los sismos, bueno, y a todos los eventos naturales que realmente dejan devastado una población, pero fíjense cómo se han garantizado en cierta manera, porque el colectivo de personas con discapacidad se ha movilizado, cómo se ha trabajado sobre el tema del coronavirus en lo que es una emergencia sanitaria, como lo es la situación del coronavirus, ¿sí? Fíjense que se han tomado muchas medidas en relación a la situación del coronavirus y la situación de discapacidad. No sé si pudieron ver hoy día
hay una noticia que estaba hablándose y trabajándose de los tapabocas que sean transparentes para las personas sordas que hacen lectura labial. No sé si lo vieron. ¿Han tenido posibilidades de ver esa noticia? ¿Cómo? Sí. Sí, 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 profe, sí la vi. sí. Sí. Hay tutoriales en Instagram en todas partes de cómo hacerlo, y están buenísimos, la verdad. Sí, tal cual. Bueno, esas son respuestas, son acciones que van destinadas a este colectivo de personas con discapacidad. ¿Sí? Bueno, otro artículo es el igual reconocimiento ante la ley. Ese también es todo un tema, chicas, porque ustedes no saben el problema que tenemos con muchos, les digo en un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Con muchos jóvenes que fenotípicamente no evidencian discapacidad, sin embargo la tienen cuando son detenidos para averiguar antecedentes y demás. Es todo un tema, el personal de penitenciaría no sabe cómo interrogar, se confunde, a veces que la persona no quiere responder con que no puede responder, es todo un tema. El tema del reconocimiento ante la ley, el acceso a la justicia, en el artículo 13, a la libertad y a la seguridad de la persona, ¿sí? A la protección contra la tortura, contra la explotación, a la protección de la persona, a la libertad de desplazamiento, que alguien hacía referencia más temprano cuando poníamos el ejemplo del traslado de la persona. Sí. No escucho. No escucho. ¿Alguien preguntó algo? No. Bueno, No, no creo. ha sido un comentario, tal vez. Bien. No, pero tampoco se escuchaba. ¿No me escucharon? No, a la persona que hizo el Ah. comentario no se escucha. No se escuchó. Bien, si alguien necesita, me para fuerte, porque estoy hablando en un tono bastante elevado, así que me dicen fuerte que pare y paro un ratito. Bueno, esta es la convención. Yo se las presento, después ustedes la leen, no tienen complejidad, es decir, van avanzando en los artículos, ¿sí? En el PowerPoint tienen todos los artículos, son más de 50, pero ustedes lo leen tranquilas, porque no tiene dificultad, ¿sí? Pero no quería dejar de presentárselas vinculada a la dimensión de los derechos, el resguardo de los derechos y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿esto es lo de la Convención de Salamanca? ¿Es? ¿O de la No. ONU? No. Lo de Salamanca es una declaración. La declaración de Salamanca forma parte de muchas declaraciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo para resguardar, también tienen como propósito poder tener adhesión para que se pueda defender los derechos de las personas con discapacidad. Pero esto es otra cosa, esto es una ley suprema. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no tiene nada por arriba, ¿sí? Es decir, es esto, y esto es lo que se respeta. No hay forma de que haya o surja algo superior que la saque, ¿sí? Porque realmente es de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos acá en Mendoza un representante, es un abogado que me da clase a mí en la diplomatura de Derechos y Discapacidad, y esa persona es el representante ante la ONU de Argentina, digamos, de las personas con discapacidad.
Así que en realidad es una ley de mucho rango y de mucho peso, ¿sí? Nada se puede hacer contra la Convención. La Convención lo dice, se interpreta así, y muchos fallos que nos hacen analizar a nosotras, donde están implicadas personas con discapacidad, se han argumentado y se han ganado justamente porque se ha apelado a la Convención como argumento y fundamento. ¿Mm? Así que la Convención, chicos, es fundamental, ¿sí? Como marco jurídico de protección de derechos de las personas con discapacidad. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a... a ver dónde está... Esperen que se me perdió la función de dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿De esto? ¿Queda claro la convención, entonces? Bueno, eso es lo que pasa cuando tenemos, es lo espontáneo, lo natural y lo lindo de estos encuentros, que se puede compartir más allá de la clase, y uno se entretiene también. Bueno, bien, entonces no hay preguntas, no hay dudas de la convención, asociada directamente a la dimensión de... De derecho. Muy bien, Ona, excelente, de derechos en las dimensiones de calidad de vida. Bien, vamos ahora a otro concepto para que nos quede para la clase que viene, planificación centrada en la persona, que es un poquito más largo, es un poquito más, no complejo en comprender, porque en realidad los temas no son complejos, pero sí es un poquito más extenso y puede dar lugar a muchas inquietudes y preguntas y demás, ¿sí? Lo que vamos a compartir ahora es el tema de accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad como entendida como un concepto actual, ¿sí? También que nos atraviesa, y si relacionamos las dimensiones de calidad de vida, ¿sí? Si relacionamos estos conceptos, este concepto de accesibilidad con el concepto de calidad de vida, bueno, decirles que sin accesibilidad no es posible la inclusión, no es posible las relaciones interpersonales, no es posible que la persona aprenda, porque sin accesibilidad cognitiva no puede comprender, por ejemplo, sin accesibilidad a través de los dispositivos que necesita una persona con discapacidad visual tampoco puede aprender, es decir, que la dimensión de desarrollo personal se ve perjudicada, ¿sí? También se ve perjudicada la dimensión de bienestar físico, porque sin accesibilidad, por ejemplo, si hay barreras en el medio, es imposible que la persona pueda salir a caminar, ¿sí? O pueda salir a hacer una actividad física, ¿se entiende? Entonces, concepto clave también,
La convención, muy relacionada a la dimensión de derechos, y la accesibilidad universal, muy vinculada a casi, les diría, a todas las dimensiones de calidad de vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí con la significación? Sí, profe. Bien. Profesora, Bien. no sé qué me pasó, se me debe haber trabado el audio, pero no escuché lo último que dijo. Digo que la accesibilidad universal, así como estamos tratando de relacionar todos los puntos de la unidad 1 y tratar de significarlos y tratar de entender por qué los estamos viendo y para qué los estamos viendo, porque si no uno habla de calidad de vida y dice, bueno, la calidad de vida es esto, pero ¿para qué me sirve a mí como pedagogo terapeuta a la hora de trabajar con una persona con discapacidad? ¿Sí? Entonces, estamos tratando de relacionar términos y de buscarle la vuelta para entender dónde están relacionados y cómo están, digamos, ensamblados entre sí. Así como la convención está directamente relacionada a todo, ¿no? Porque resguarda todos los derechos de toda la vida de la persona, el concepto de accesibilidad, ¿sí?, está muy relacionado con todas las dimensiones de calidad de vida. Sin accesibilidad, chicos, sin accesibilidad, chicas, es imposible pensar que una persona pueda tener relaciones interpersonales, porque si no se puede desplazar de la casa porque hay barreras, no se puede relacionar, es impensable el bienestar emocional, porque todo lo que quiera emprender o lo que quiera hacer, si encuentro barreras en el medio, y me lo, digamos, me obstaculiza mi independencia, me frustra, y si me frustra, mi bienestar emocional se viene abajo. Puede ser una barrera, si no hay accesibilidad universal, hay una barrera para la salud física, si quiero salir a hacer deporte, si quiero salir a caminar, ¿se entiende? Accesibilidad está íntimamente relacionado a todas las dimensiones de calidad de vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y acá, Profe, podríamos decir que sí, barreras es lo contrario a accesibilidad, o sea, están siempre como chocándose entre sí. sí, exactamente. Lo contrario a la accesibilidad son las barreras. Ahora las vamos a ver. ¿Sí? Profe, esta convención lo que hace es el poder promulgar una ley, pero es de responsabilidad de los gobiernos, netamente el hacer accesible, de establecer. Bueno, estamos hablando en cuanto a Argentina, pero también hay gobiernos empobrecidos, por decirle a Haití, en que, bueno, acá podemos hacer de que, digamos, en una acera, en una vereda, puedan haber para personas con discapacidad visual, em, a- poner para que ellos puedan orientarse, ¿sí? Eh, pero en otros países no hay, por eso le pregunto si la convención lo que hace es establecer reglas o Normas. orientar a los gobiernos, pero es solo los gobiernos, tanto locales como nacionales, que son los responsables en generar este bienestar, esta Totalmente. accesibilidad, Sí, romper estas Ona. barreras. Es así, es como lo estás diciendo, los países, así como vos estás planteando el ejemplo de Haití, que es un país en el que, bueno, ya sabemos que lo sociocultural atraviesa dificultades bastante complejas, entonces en Haití ellos habrán evaluado cómo proteger tal vez no solo el colectivo de personas con discapacidad, sino todo el colectivo vulnerable de personas que no reciben la asistencia en cuanto a necesidades básicas, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si vemos eso y vemos la contracara de Estados Unidos que dice que no había ratificado ahora tengo que actualizarlo eso, porque cuando hice un trabajo de la diplomatura vi que hay 2 países en el mundo nada más que no han adherido ahora, en esta última rectificación. Yo para la clase que viene se los voy a averiguar bien. Pero en un momento Estados Unidos dijo que no necesita adherir a la convención porque ellos ya tienen
muy aceitado el mecanismo de resguardo de las personas con discapacidad, entonces que no necesitan tener una ley específicamente para eso, ¿sí? Está estas dos miradas, pero está muy bien tu apreciación, porque eso depende de las políticas, de las culturas y de las prácticas de cada país, ¿sí? Profe, ¿y eso de Estados Unidos es verdad? O sea, ¿usted cree que realmente en materia de discapacidad están, no sé, tan avanzados como para no firmar eh, la convención? Yo personalmente, a ver, si tengo que hablar desde el poquito conocimiento que tengo, es un país al que he viajado y sí debo reconocer que, por ejemplo, año 95, que tuve la posibilidad de vivir ahí, de estar 45 días, por ejemplo, porque en ese momento estaba haciendo un acompañamiento terapéutico a un niño con parálisis cerebral y había que hacer una serie de tratamientos allá y entonces por eso lo viví de cerca, digo, con el ámbito de la discapacidad y en el lugar. Sí es cierto que a nivel de, por ejemplo, barreras arquitectónicas y urbanísticas, sí muestran un avance importante. Mientras nosotros acá en ese año, en el 95, estábamos relevando barreras y viendo cómo hacíamos y empezando a plantear, ellos allá tenían, por ejemplo, plataformas hidráulicas para que si habían 3 escalones, se subiera una silla de ruedas, subiera esa rampa hidráulica y se pudiera acceder, por ejemplo, a ese lugar para comer. ¿Me explico? No sé, yo les hablo de lo que yo vi en cuanto a barreras urbanísticas y arquitectónicas. Los semáforos inteligentes ya estaban, la cultura, si hablamos de barreras culturales y sociales, la cultura para cruzar una calle, nosotros íbamos a cruzar una calle con el niño en silla de ruedas y realmente se paraba todo el tránsito, nadie tocaba bocina, pasábamos, si alguien podía ayudar, inclusive se ayudaba, es decir, a ver, creo que sí que en muchas cosas las tienen instaladas como tal, pero no sé otras cosas de fondo, por ejemplo, en cuanto a reconocimiento de servicios, en cuanto al acceso a la salud. Yo tendría mis serias dudas que lo tuvieran tan aceitado y que fueran tan buenos como dicen que son. En eso yo, la verdad que no lo sé. Sí doy cuenta de el tema de las rampas, y una cosa que me ha llamado la atención mucho allá es la cantidad de personas con discapacidad motora que hay. Muchas personas con discapacidad motora, en silla de ruedas y demás, pero ya les digo, hablando de barreras urbanísticas y arquitectónicas, bien, nada para decir. Pero el resto no lo sé. La verdad que no lo sé. Habría que ver, porque yo sé de muy, bueno, chicas, ustedes están viendo en el contexto del coronavirus la cantidad de gente que ha muerto y gente que no ha tenido acceso al sistema de salud. Entonces por ahí uno se cuestiona, digamos, qué tan aceitado tienen estos mecanismos para las personas con discapacidad, por ejemplo. No lo sé, no les podría decir. Pero lo cierto es que ahora voy a mirar a ver si ya han firmado y han ratificado esta última vez, pero hasta hace un tiempito, no. El argumento era ese. Gracias por responder. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Y la convención hace responsable al Estado, pero también obliga al sector privado, ¿no? Tal cual, sí. Responsabiliza al sector privado. De hecho, chicas, el sector privado, por ejemplo, medicinas prepagas, que no han querido reconocer tratamientos a personas con discapacidad y a través de la convención se han ganado juicios y han tenido que reconocer desde el ámbito de lo privado el acceso a prestaciones en salud, por ejemplo. Así que sí, no es para todos la convención. El Estado se compromete, pero el Estado audita y fiscaliza
que en el ámbito de lo privado también se cumpla. Tal cual, muy buena pregunta. Sí, es así. Bien. Siguiendo el tema de la accesibilidad, esperen chicas que me ha dado frío, voy a cerrar acá. Siguiendo, me ha dado frío. Siguiendo el tema de la accesibilidad, hay un concepto que a mí me encanta, que me parece muy representativo desde las nuevas, de la nueva definición de lo que es la discapacidad, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, en el que habla de una situación de discapacidad, una condición de discapacidad que la persona tiene. Y yo creo que antes lo hemos dicho esto, la persona tiene la discapacidad, chicos. La persona tiene la discapacidad. Eso es innegable. Una persona que no tiene las dos piernas, no las tiene. Entonces la condición de discapacidad está. Pero también es cierto que hay un entorno, y acá entra a jugar el modelo social de discapacidad, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, que puede obstaculizar o puede facilitarle la vida a esa persona. ¿Sí? La discapacidad la persona la tiene. Una discapacidad intelectual, chicas y chicos, es una discapacidad cognitiva, ¿sí? Que afecta el procesamiento de la información, la capacidad de comprensión, ya lo vamos a ver bien eso, lo cual implica que la discapacidad está, pero también es cierto que esa discapacidad permanece en el tiempo tal cual y no permite que la persona se desarrolle cuando el ambiente no lo posibilita. Y esa es la concepción interactiva que nosotros llamamos. Una concepción interactiva tiene que ver con que la persona tiene la discapacidad y es real, pero hay un medio que facilita o por el contrario obstaculiza que esta persona sea lo más autónoma posible. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Entonces, concepción interactiva, accesibilidad universal, están muy relacionadas. ¿Mm? Bien, vamos a la accesibilidad universal. La accesibilidad en general es, o son las características que tiene que tener un entorno, un producto, un servicio para ser utilizable en condiciones de confort, ¿sí? Seguridad e igualdad por todas las personas. Hay que pensar en todas las personas y después, en particular, aquellas que tienen una discapacidad. Sí, es decir, es aquella condición que tienen los servicios, los productos, los entornos para que todas las personas puedan utilizar esos servicios, puedan acceder a esos entornos, a esos productos y que puedan ser utilizados en condiciones de seguridad e igualdad por todas las personas. ¿Sí? En la accesibilidad tenemos dos frentes de batalla. Tenemos un frente que tiene que ver con lo que ya está, y es lo viejo, ¿sí? Y que tenemos que relevarlo, porque si es una barrera, sigue siendo un obstáculo, ¿sí? Y que hay que adaptarlo. Y el otro frente de batalla, que es concebir lo nuevo desde la accesibilidad, y plantearnos, decir, bueno, voy a construir este edificio, ¿con qué normas lo voy a construir? ¿Cómo lo voy a hacer accesible? ¿Le voy a poner 5 escalones en el ingreso? ¿O voy a tratar de hacer un ingreso tipo plano, con rampa? ¿Sí? Voy a producir este material que va a ser de uso público. ¿Es accesible para las personas que no solo que tengan una discapacidad intelectual, sino una persona adulta, un adulto mayor? ¿Sí? Que ya sabemos que puede tener características de deterioro neurocognitivo y que a lo mejor su comprensión está afectada. Entonces, si voy a producir un material que está destinado a todas las personas, voy a pensarlo utilizando un lenguaje claro, ¿sí? Un formato accesible. ¿Se entiende?
¿Sí? Bien. Esta concepción accesible de lo nuevo se denomina diseño para todos, ¿sí? O diseño universal, ¿sí? Y lo que intenta es buscar soluciones al problema de accesibilidad, no solo que tienen las personas con discapacidad, sino los que tienen una situación, una condición de determinada edad avanzada, una situación física, o un embarazo, por ejemplo, una situación transitoria, o un yeso, ¿sí? O estoy en silla de ruedas porque me quebré una pierna y no la puedo apoyar, ¿sí? Es empezar a sacar el foco de la discapacidad y empezar a pensar en un diseño para todos, que le va a venir bien a todos, ¿sí? No solo al colectivo de personas con discapacidad. Entonces, la accesibilidad tiene como 3 ámbitos. El ámbito de la movilidad, es decir, la movilidad accesible, el ámbito de la comunicación, es decir, la comunicación accesible, y la accesibilidad en la comprensión. Fíjense, chicas y chicos, que muchas veces cuando uno habla de accesibilidad, lo que piensa siempre es en qué. Si yo les digo accesibilidad, ¿en qué piensan primeramente? En lo urbanístico. Bien, en lo urbanístico, en las barreras, en las escaleras, en que no hay ascensor, en que no anda, pero no muchas veces nos cuestionamos qué pasa con la comprensión de los productos, qué pasa con la comprensión de un libro, ¿sí? ¿Qué pasa con la comprensión de un instructivo? ¿Qué pasa con la comprensión en la lectura de un cartel que me indica qué parada de colectivo es? ¿Sí? Eso es importante planteárselo. Y entonces tenemos limitaciones que, como bien decía una de ustedes más temprano, es sinónimo de barreras, y barreras es lo contrario de accesibilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ¿de qué barreras hablamos? Hablamos de barreras arquitectónicas, hablamos de barreras urbanísticas, hablamos de barreras del transporte y hablamos de barreras en la telecomunicación. ¿Sí? Básicamente. En este sentido, como sociedad es importante que avancemos hacia buenas prácticas en la accesibilidad y que nos planteemos qué tan accesible es un producto, un servicio, un entorno para todas las personas en general, ¿sí? Acuérdense, chicos, que quien no puede acceder, ¿sí?, queda fuera de todo, ¿sí? Por eso hay que tratar de trabajar en la accesibilidad. Y hay que emprender acciones encaminadas hacia una concepción accesible del entorno, ¿sí? Si sabemos que hay una persona que se desplaza en silla de ruedas cerca de casa y tenemos una vereda con baldosas sueltas, por ejemplo, podemos hacer algo para arreglarlas. Es decir, empezar a mirar un poquito el entorno sensiblemente para conseguir entornos, productos, comunicaciones y servicios que sean utilizados con confort, con comodidad, con calidad y sobre todo seguridad por todas las personas. Yo no sé si ustedes se enteraron hace unos años atrás, un señor que se desplazaba en silla de ruedas por la calle Arístides, que una de las veredas estaba rota, se trabó su silla de ruedas, él no iba con amarre a la silla de ruedas, cayó de boca y se golpeó en la cabeza y falleció, porque se cayó y golpeó con toda la cara y la cabeza en la vereda, ¿sí? Fíjense hasta dónde es importante y es una acción sensible el poder mirar cómo está el entorno en cuanto a accesibilidad.
¿sí? Una cosa que me gustó relacionar al tema de la accesibilidad es que hablamos mucho de igualdad, ¿sí? Hablamos mucho de igualdad, hablamos mucho de igualdad de oportunidades y demás, pero para poder practicar la igualdad, primero tenemos que entender que todos somos diferentes y que somos diversos, que la diversidad es parte de la vida y que la igualdad es promover que todo el mundo tenga acceso a disfrutar de los entornos, a participar de los servicios, de los productos, y para eso es necesario reconocer las diferencias. Es lo que nosotros llamamos discriminación positiva o acciones afirmativas, ¿sí? A ver, si yo necesito que todos podamos acceder a productos, entornos y servicios, también tengo que entender que en ese todos hay gente que no lo va a poder hacer si yo no genero las condiciones para que pueda hacerlo. ¿Se entiende? ¿O me enredé? ¿Sí? Si yo quiero que todos accedan, ¿sí? Y yo pretendo que todos accedan y suban 50 escalones para llegar a acceder a un museo, por ejemplo, ahí, si yo no hago una adaptación para las personas que no pueden subir esos 50 escalones, y no van a poder acceder. Entonces, si hablo de igualdad, también hablo de reconocer diferencias, y eso se llama acciones o medidas afirmativas, ¿sí? O discriminación positiva. ¿Estamos? Profesora, Sí. ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Yo ahora 2 años conocí a un chico que tenía una disminución en la vista grande, pero no llegaba a ser una persona ciega todavía, ¿viste? Y él se recibió de la Universidad de Cuyo en la carrera de discapacidad visual, y él ahora hacía como cursos o masterclasses en empresas de cómo tratar a personas con discapacidad, y yo hablé un montón con él porque aparte era muy buena onda, y hablaba mucho de la accesibilidad, y él decía, es entender que no es lo que yo planteo, que no lo planteo solo yo, no solo ayuda a las personas con discapacidad, va a ayudar a todas las personas, dice, si ponemos una rampa va a ayudar a un señor grande que puede tener problemas en la rodilla, va a ayudar a una mamá que ande con el cochecito, va a ayudar, y así, ¿viste? Y te iba planteando todos los ejemplos como cada cosa no era que simplemente es para nosotros y lo pedimos porque sí, nos ayuda a todos por igual. Tal cual, es así. Y en la medida que entendamos eso, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de diseño universal, y cada vez los ajustes que se hagan van a ser menos. Si ya una plaza la concebimos sin barreras urbanísticas, ¿sí? No hay adaptaciones prácticamente que hacerle, ¿sí? Entonces, eso es la concepción de lo nuevo de lo que estábamos hablando. ¿Sí? Muy bien el aporte, muy bueno el aporte y muy útil porque realmente viene bien para aclarar este posicionamiento que estamos tomando en relación a lo que es la accesibilidad. Muy bien. Bien, ahora, ¿alguna otra consulta? Bien, seguimos un poquito más. Entonces, los conceptos claves para actuar son el diseño universal, que es lo que decíamos recién, la accesibilidad, pensando en que es accesible un producto, un servicio, un entorno, cuando puede ser utilizado por todos, ¿sí? Por todas las personas, y los ajustes razonables, que es un concepto que vamos a ver en la unidad número 2, que lo vamos a trabajar puntualmente, hacen un combito interesante. Si combinamos accesibilidad, combinamos ajustes razonables y diseño universal, ahí sí que vamos a poder garantizar la igualdad y la no discriminación. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos aspectos, garantizamos condiciones de igualdad y no discriminación.
¿Sí? ¿Estamos? Genial. Bien, si hablamos de diseño universal, hablamos de el diseño que tienen que tener esos productos, esos servicios, ese entorno, para que se utilicen, sean utilizados por todas las personas. Y acá está lo que decíamos anteriormente, sin necesidad de adaptación con un diseño especializado. Si pensamos ya las cosas desde un diseño universal, entonces ahí ya no tenemos mucho que adaptar, ¿sí? Porque ya la adaptación está hecha. ¿Cuáles son los principios del diseño universal? Después ustedes lo leen tranquilitos, yo los voy a ir pasando y me van preguntando si no entienden algo. Tienen que ser usados por todos, equidad en su uso, flexibilidad en su uso, ¿sí? Es decir, que se adapte tanto a una silla de ruedas como a una persona que tenga movilidad reducida por una edad avanzada y que necesite trasladarse, que sea simple, es decir, que sea normalizado. No puedo hacer una rampa con un pasamano pintados en verde fluo para que... Quería ver si lo podía bajar acá en la compu. ¿Sí? Que sea, que transmita la información necesaria, es decir, que uno vea ese diseño y ya le interpele que es un diseño universal. Por ejemplo, yo les decía del loguito de lectura fácil, cuando uno ve ese librito, ya sabe que ese material está en un formato accesible en lectura fácil y va a ser más fácil de comprender, ¿sí? Requiere un bajo esfuerzo físico y, bueno, tiene las dimensiones, el espacio y permite el uso apropiado para manipular, para acercarse y demás. Es decir, que el diseño universal tiene en cuenta las posibilidades de todos para poder armar o diseñar un producto, un servicio o un entorno que uno necesite adaptar. Hay criterios, yo les decía recién que como que la accesibilidad tiene 3 ámbitos, ¿se acuerdan? Lo que era lo urbanístico, la comunicación. Acá, en los criterios que hay que tener en cuenta para la accesibilidad, tenemos que ver qué pasa con la deambulación, es decir, con el traslado de un lado a otro, con la aprehensión es la capacidad de tomar objetos, ¿sí? Qué tan accesibles son esos objetos, la posibilidad de localización, es decir, estas pistas que uno tiene para ubicarse en tiempo y en espacio, y la accesibilidad en la comunicación. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Si yo tomo, fíjense que tienen algo muy mediado y muy fácil de entender en los criterios. Vamos tiene una mnemotecnia. DALCO significa deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Es para que se acuerden, ¿sí?, de esos 4 ámbitos de la accesibilidad. ¿Qué es la deambulación? Es la facultad que tiene una persona para desplazarse y trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Ya sea solo o acompañado por otras personas, con un asistente personal, puede ser en el caso de la discapacidad visual un perro guía, por ejemplo, ¿sí? Es decir, la forma en la que cada uno precisa desplazarse, ¿sí? Y ahí, ¿qué vamos a mirar en la deambulación cuando hablamos de accesibilidad? ¿Qué son las zonas de circulación? Es decir, qué pasillo, si hay pasillos para que una silla de ruedas, por ejemplo, quepa cómodamente, los radios de giro, los huecos para pasar, las puertas, si las puertas tienen la apertura correcta. Por ejemplo, si yo voy a una escuela y quiero analizar la accesibilidad en un establecimiento educativo. Bueno, voy a mirar, si me focalizo en la deambulación, voy a mirar las zonas de circulación, los espacios que tienen los obstáculos
los escalones, las escaleras, las rampas, qué material tiene en la construcción de los pisos, si son pisos resbaladizos, qué material tienen, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? Sí. Bien, entonces, si miro la deambulación, que es el primer la D de Dalco, es deambulación, es para que ustedes se ubiquen en categorías para poder dividir este análisis que hay que hacer. La deambulación es la posibilidad de traslado, y ¿qué voy a mirar en el traslado? Las zonas de circulación, los espacios de maniobra, los cambios de plano y los pavimentos. Vamos a la A, que es de aprehensión. La aprehensión, ¿qué es? Manipular, operar con las manos, objetos, ¿sí? O los productos de apoyo, las barreras, ¿sí? Los pasamanos en los colectivos, ¿sí? Para poder usar esos entornos donde me muevo, ¿sí? ¿Qué voy a analizar en la aprehensión? Si están al alcance. ¿De qué me sirve tener por ejemplo, ir en el transporte público si voy a estar incómodo porque de casualidad llego a poder tomarme de una baranda, por ejemplo, ¿sí? El accionamiento, el diseño, la facilidad de uso. Por ejemplo, vieron que hay muchas puertas, sobre todo lo han visto ustedes en la facultad, en la sede nueva, que son esas puertas que uno toma la manija, empuja hacia abajo y se abren. ¿Lo han visto? Bueno, eso es un accionamiento que hay que revisar según las posibilidades de las personas que lo usan, si realmente es accesible. El agarre, que tiene que ver con eso, y el transporte, ¿sí? Cómo están el tema de, por ejemplo, las personas para subir a un medio de transporte tienen que empujar su silla, pero pueden tomarse de algunos, como especies de pasamanos, si eso existe, si está, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el agarre para que la persona pueda acceder a ese entorno o a ese servicio, ¿sí? Vamos a la localización. La localización tiene que ver con poder determinar dónde me ubico, ¿sí? La señalética, las señales en los lugares, los planos, los croquis, ¿sí? Entonces ahí que voy a mirar si hay señalización o no, ¿sí? ¿Tengo señalización para estacionar? Por ejemplo, cuando necesita estacionar una persona con discapacidad, ¿hay letrero, no hay letrero, está marcado, está pintado? ¿Sí? ¿Hay señalización en los semáforos para personas ciegas? Si la orientación está, si hay carteles, cómo es la iluminación, ¿sí? Dónde se ubica la persona y cómo está ubicada para tener la iluminación correcta para poder trabajar, ¿sí? Esa es la localización. Y por último, la comunicación, que tiene que ver con el intercambio de información necesaria para cualquier actividad, ¿sí? Y acá, ¿qué se va a analizar? Si hay comunicación visual, posibilidades de comunicación visual, si hay posibilidades de comunicación táctil, comunicación sonora, comunicación interpersonal, si son necesarios otros medios para la comunicación, como por ejemplo la presencia de un intérprete en lengua de señas para personas sordas, ¿sí? Es decir, voy a tomar estas dimensiones para hacer el análisis de accesibilidad de entornos, productos o servicios que cumplan con las normativas o las normas del diseño universal. Entonces, los ámbitos de accesibilidad tienen que ver con la información y las comunicaciones, con el entorno físico, y ahí tenemos el tema de las rampas, el tema de los antideslizantes en los pisos, en los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, transporte también, ¿sí? Y servicios públicos, por ejemplo, el uso de un cajero automático, ¿sí? Ver la accesibilidad en el uso del cajero automático, ¿sí? Una persona que está en silla de ruedas,
puede acceder, está a la suficiente distancia. ¿Qué pasa con su clave? ¿Sí? Al estar a tanta distancia, si la puede ver otra persona. Vieron que siempre recomiendan que se tape el tablero cuando uno ingresa la clave para sacar. Bueno, hay un montón de cosas que analizar si uno es sutil desde la accesibilidad. ¿Sí? Y bueno, acá esto se los he mandado, es parte de la bibliografía que tienen ustedes, y la propuesta es unirse al reto, en este caso, de la accesibilidad cognitiva. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de minimizar las barreras para el aprendizaje, la comprensión, y facilitar la participación de todos los alumnos, en el caso de la accesibilidad cognitiva, los que tienen discapacidad intelectual y dificultades para comprender. ¿Sí? Es imposible pensar, chicos y chicas, en la participación plena y activa, hablando de dimensiones de calidad de vida en cuanto a la inclusión social, las relaciones interpersonales, si no hay accesibilidad, ¿sí? Si no comprende la persona con discapacidad el mundo que lo rodea, no va a poder participar, no va a tener una participación plena, activa y efectiva en el mundo que lo rodea, ¿sí? Es indispensable para la inclusión y la calidad de vida, hace la vida más fácil, promueve la autonomía, lo que es accesible hace que la persona pueda comprender mejor el mundo y pueda ser más autónoma. ¿Se entiende? Y ya la convención, que la vimos más temprano, plantea la necesidad de la accesibilidad, ¿sí? Como derecho. Y acá, bueno, esto es el ejemplo de lo que es accesibilidad cognitiva. Ustedes con poquitas palabras y con mirar los dibujos, pueden comprender de qué se trata esto. La accesibilidad cognitiva resulta de la comprensión o entendimiento sencillo. Hay accesibilidad cognitiva cuando la persona puede acceder a la comprensión de determinado texto, de determinado tema, ¿sí? De determinada explicación. La accesibilidad cognitiva es la propiedad que tienen los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los objetos, los servicios, los instrumentos, herramientas, dispositivos que son fáciles de comprender, ¿sí? Y esto nos viene bien a todos. Un catálogo de cómo utilizar, por ejemplo, cuando uno se compra un juego de mesa, una explicación sencilla en pasos, nos facilita la vida, ¿sí? Cuando las explicaciones son extensas, cuando están llenas de palabras, cuando están llenas de palabras difíciles de comprender, nos cuesta mucho más, ¿sí? Cuando la accesibilidad cognitiva se refiere a documentos o textos, se emplea el término lectura fácil, que es lo que vimos en la convención más temprano, y el iconito, que acá está en el dibujito, es un librito, ¿sí? Es un loguito que tiene todo material que está escrito en lectura fácil. Voy a ver si después les puedo compartir un video. Nosotros tenemos en nuestra institución, en el centro de día, un grupo de jóvenes que conforman un club de lectura y escritura accesible. Ellos utilizan una de las técnicas de lo accesible, que es la lectura fácil, ¿sí? Han ido a dar charla a la facultad, de lo que le implica a ellos, para ellos, tener la posibilidad de tener textos escritos en lectura fácil, cómo les facilita la comprensión, cómo pueden leer de manera autónoma a partir de que esos libros están. Y ellos han hecho presentaciones en la Feria del Libro. Voy a recuperar una grabación que tengo de la presentación que ellos mismos le dieron a la gente en la Feria del Libro, explicando por qué para ellos es importante la accesibilidad cognitiva a través de la técnica de lectura fácil, ¿sí?
Si puedo se los voy a compartir y se los voy a subir para que lo tengan. Es muy bonita experiencia porque la verdad que ellos hicieron el PowerPoint con la ayuda nuestra, hicieron su presentación en la Feria del Libro, han hecho presentaciones en la facultad, en la carrera del profesorado de educación primaria, fueron a dar una clase de lectura fácil, son todos jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Por eso es tan importante la accesibilidad cognitiva. Y implica que las personas entienden el entorno, interactúan con él. ¿Por qué? Porque posibilita la participación. Al comprender de qué se trata, las personas pueden participar. Es esencial para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, ¿sí? Ya que la mayor de las barreras se encuentra en la escuela y tiene que ver con las dificultades de comprensión. ¿Cuántos procesos de inclusión hay, chicos? ¿Cuántos procesos de inclusión hay, chicas, que son mentirosos porque los chicos no entienden de qué se trata el aprendizaje? ¿Sí? Muchas veces tiene que ver con la dificultad en la accesibilidad cognitiva. Y entonces, las inclusiones se vuelven en un como sí, que en realidad no llevan a nada. A nosotros nos pasa que al instituto llegan jóvenes que han egresado de escuelas de educación especial, estamos hablando de escuelas de educación especial, con acceso a la lectura, a la escritura, al cálculo básico, y hay chicos que vienen de escuelas de educación común en procesos de inclusión educativa que no saben leer, no saben escribir y no han podido acceder al cálculo básico. Entonces uno se pregunta, ¿a qué fue a la escuela? ¿Sí? Así que eso es para tener en cuenta. ¿Qué significa ser profesionales accesibles? Crear un clima adecuado, hablar de forma pausada, utilizar un lenguaje claro y sencillo, remarcar conceptos importantes, interesarse por si el otro comprende o no comprende lo que yo estoy explicando, utilizar diferentes recursos digitales, gestuales, textos, pictogramas, dibujos, ¿sí? Y otros sistemas que favorezcan la comprensión, escuchar, ¿sí? Dar tiempo para la escucha, para la ejecución, promover el apoyo mutuo, ¿sí? Superar barreras, reconocer que todos y todas las alumnas son diversos, ser tolerantes con el error y promover la colaboración. Bien, gente linda, qué plomo la profe. Todo lo que se ha hablado a partir de que se pudo conectar por Zoom. ¿Cómo estuvo? Profe, bien. Voy a detener la grabación. Perdón, voy a detener la grabación, ¿sí? Porque si no va a ser muy pesado para subir.